Beneficios de la relación con Dios. Beneficios de la relación con Dios. Cada transparencia que colocamos ahí es con un propósito, ayudarle a la comprensión de lo que estamos enseñando. Beneficios de la relación con Dios. Primero, debe haber comunión, seguida de comunicación, y entonces habrá relación. Y ese es lo bien general. Primero ha de haber comunión, luego habrá comunicación, y entonces habrá relación. A veces hacemos todo al revés y no nos funciona. A veces tratamos de comunicar muchas cosas con quien no tiene comunión y se pierde el tiempo. Recordemos que como Cristo es uno con el Padre, así cada redimido es uno con Dios. Porque dice Pablo, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Así que cuando hablo de este tema, yo no me estoy refiriendo a esa fidelidad suya de asistir a cultos, o a esa fidelidad suya de leer todas las noches o todas las mañanas un pedacito de la Biblia. Todo eso es bueno, pero eso se puede hacer sin tener ninguna relación con el Señor. Y con el Señor no va a tener relación a menos que tenga comunión, y entonces habrá comunicación y se puede hacer una relación profunda. Dice Pablo, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta es la grande diferencia de un ambiente religioso a un ambiente de relación personal con Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un ejemplo que ustedes saben de memoria, pero le hace falta pasar a vivirlo, es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que hoy 28 de abril de 2013, hoy, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No viva en la fe mía, o en la fe que tengo en el pastor, o en la fe que tengo en el hermano líder, porque él me ama mucho. Digo que nos amemos, nos respetemos y nos sirvamos unos a otros. Pero usted tiene que aprender primero a reconocer que la comunión con Dios no tiene comparación. La comunicación con Él no tiene igual. Y la relación con Él es exclusiva, es personal y es en forma permanente. Esto produce resultados. Y lo que voy a decir, me encantaría que alguien aquí vaya a la asamblea de los niños y se lo diga a los que enseñan los niños. Dice la Biblia, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Que el Espíritu de Dios nos ayude a entender estas verdades profundas desde nuestro origen. Dios nos dio en el vientre cuando estábamos siendo formados, y Él tuvo cuidado que no fuera a faltar ninguna parte. Gracias a Dios que usted no salió un cuerpo, no salió manco, no salió cojo, salió completo,
para que completamente tenga comunión, comunicación y relación con el Señor. Para eso es. Todos tuvimos una niñez, sin excepción. Tanto el terrorista como el que lleva el Evangelio de Jesucristo a los perdidos. La diferencia entre los dos, en gran parte, es la influencia que los adultos toman sobre los niños. Por ejemplo, un niño que se levanta en un ambiente donde los padres maldicen con palabras, con hechos, con planes, donde se escucha cómo planear y cómo hacerle daño al vecino. ¿Qué creen que aprende el niño? Agrego más. Planean cómo hacerle mal a su prójimo. Le roban honra, etcétera, etcétera. Pero por la noche, por la mañana, hijos, vengan por favor porque es la hora de la lectura. Y abren la Biblia y le leen pasajes a veces mal leídos y por supuesto mal entendidos. Y luego a cerrar los ojos todos y a repetir lo que siempre repiten. ¿Qué es lo que queda en el corazón del niño? ¿Cree que queda la palabra que le digo? Puede que la memorice, pero lo que él aprende es lo que vive. Porque él tiene en mente lo que escuchó al papá, a la mamá, a sus hermanos y todo el ambiente que se vive en la casa. Así que esto es una cosa importante para tener en cuenta. Por eso estas tres cositas que le voy a mencionar hoy. Primero, la relación con Dios es la clave en la formación de los niños. Se ha dicho que la formación depende de la capacidad académica que el papá y la mamá tengan. Y entonces se han escrito cantidades de libros. ¿Cómo debe ser un papá? ¿Cómo debe ser una mamá? ¿Cómo debe leerle la Biblia al niño? ¿Cómo debe hacer esto? ¿Cómo debe hacer aquello? Todo eso es muy bueno. Pero si ese papá y esa mamá no sabe cómo tener comunión con Dios y no tiene comunicación con Él y por ende no tiene relación, todo lo que haga con sus niños es religión vacía y su hijo no va a permanecer porque lo enseñaron mal. Así que es necesario prestar atención porque el niño aprende lo que vive. Como es tan sencillo, es peligroso que lo dejamos pasar por alto. Por eso le pido, repita. El niño aprende lo que vive. El niño aprende lo que vive. Si tienes vergüenza de la conducta de tus hijos ahorita, sé honesto y di: perdí el año en la formación de mi hijo porque no tuve comunión con Dios y entonces lo que hice fue lo que se me ocurrió como ser humano, pero no como un hijo de Dios. Y no representó a Dios delante de su familia y ahí está el problema. Segundo, la actitud tiene que ir juntamente con la actitud. Sí, estoy de acuerdo que académicamente nos hemos de formar pues de acuerdo a lo que nuestras fuerzas y capacidades nos permitan. Eso está bien, pero no podemos depender de lo académico para formar hijos. Tenemos que depender de Dios y de la calidad de relaciones con Él. La relación con Dios es la clave en la formación de los niños. No le estoy diciendo que no lea otros libros. Es que hay tantos ahora, libros para ayudar al niño, para ayudar a la mamá, para ayudar al papá, para ayudar a la relación
relación en la familia. Sí, documentos y todo eso, pero nada sustituye a la relación personal con Dios, y hoy puede usted dar ese paso. En segundo lugar, la relación con Dios hace que los niños sean herencia de Dios. Y en esto hay dos puntos que tenemos que manejar. Es el punto de Dios y el punto de vista de la cultura religiosa. Vamos a mirar cuidadosamente un solo pasaje para ver el punto de vista de Dios en cuanto a esto que estoy diciendo. Esto lleva un poquito de sal a la herida en el corazón, en el núcleo de la familia. Vamos a leer Malaquías 2, desde el versículo 10 hasta el 16. Yo me voy a permitir leerlo en la Nueva Traducción Viviente, pero usted anótelo. Por ahora me sigue en silencio en ese, y luego en la casa, si quiere esa versión, la comparte. Dice así esta palabra: ¿no somos hijos del mismo Padre? Esto hace muchos siglos que se escribió. No es de ahora. Ahora se está haciendo la pregunta. Yo la he oído. ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿Qué es la respuesta? ¿Que sí o que no? Claro que no. No somos hijos del mismo Padre. Vamos a seguir leyendo. Cuidado. No somos hijos del mismo Padre. No fuimos creados por el mismo Dios. Ahí sí. Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Y sigue diciendo Dios: Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni la aceptan con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son Él. En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Oh, que el Espíritu de Dios haga entender esto a los oyentes. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel: divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Mira el punto de vista de Dios en cuanto a los efectos de una relación que es resultante de la comunión y comunicación personal con Dios, y que hay una relación personal con Él para que se forme el hogar, un santuario donde el Espíritu de Dios puede traer convicción de pecado a cada niño, así tenga 3 o 4 años. Yo he visto niños de
a Cristo y siendo llenos del Espíritu Santo. Esto es extraño al cristianismo en el día de hoy, porque el punto de vista de Dios está siendo cuestionado. ¿Acaso las exigencias de Dios tienen vigencia en el día de hoy? Se preguntan. Y claro que tienen. Algunos dicen el matrimonio es algo que está pasando de moda. Va a pasar de moda totalmente. Los ambientes culturales van a borrar el concepto espiritual y bíblico del matrimonio. ¿Sí o no? Ustedes dicen que no. La cultura dice que sí, están decididos. Ya hay un país donde por ley borraron la palabra matrimonio. Le pusieron una mal, no digo mal bonita. Le cambiaron matrimonio por relaciones. Así que cuando hablan de relaciones, están hablando de matrimonio. Tenemos que mirar el punto de vista, pedir a Dios que nos ayude para entenderlo, y entonces miremos el punto de vista cultural religioso sobre el tema. Lo que se está viendo y se está escuchando, no solamente en los que solamente son criaturas de Dios, sino también en los que forman parte en congregaciones evangélicas. Dicen uno al otro: probemos primero y luego nos casamos, y si no nos entendemos, ¿qué? Suena bonito, ¿no es cierto? Y tiene lógica. Hombre, ¿quién se va a embarcar en una empresa como el matrimonio, que es lo más complejo que hay, sin conocerlo? La cultura le dice, influenciada por un espíritu diabólico: acuéstese primero con ella, y ahí sabe si ella le responde como tú quieres, y entonces se casa. Y si no se entiende, pues sencillamente no hay nada. Ese es el punto de vista humano para tratar de ir dejando el matrimonio. Pero el matrimonio no se inició con una cultura antiquísima. El matrimonio nació en el corazón de Dios. Y nació en el corazón de Dios porque es la entidad que hace posible que haya una sociedad organizada. Y si la sociedad está bien desorganizada y desorganizándose más y más, es porque la familia está desmoronándose y está cultivando las prácticas de las tinieblas culturales, y hace que los hijos se vayan corrompiendo. ¿Por qué están creciendo grupos de homosexuales? Porque han visto a papá y mamá maldiciéndose, engañándose, mintiéndose, y ellos van creciendo y dicen: yo no quiero nada con el matrimonio, porque lo que conozco es a papá y mamá, y yo no quiero tener ese tipo. Eso es vergonzoso, y hasta riesgoso decirlo, pero así es. Hay hombres y mujeres, papás, que asisten a congregaciones evangélicas, que escuchan de su hija de 14, de 13 años: estoy embarazada, mamá, pero quiero que permita que el papá de mi bebé venga aquí a la casa. Claro que sí, mi amor, te arreglan un cuartito. Trae el ambiente de prostitución al seno del hogar. Y luego esperan que las cosas cambien, y oran y lloran y hacen sacrificios, y luego pelean: Señor, ¿por qué tú no me respondes? ¿Por qué no aceptas la adoración mía? ¿Por qué no aceptas que yo soy una persona buena, que leo tu palabra cada mañana? Dios no tiene interés en eso, tiene interés en ti. Porque tú eres el método de Dios, y donde quiera que tú estés, eres testimonio, para bien o para mal, dependiendo de la calidad de relación que tenga personalmente. Otro punto que se escucha y se escribe de eso, y los gobiernos se están ocupando de eso: nuestras relaciones son libres, no tienen requisitos. Profesores universitarios, grandes autoridades académicas, diciéndole a los alumnos que
El sexo es un asunto libre, que no tiene por qué tener condiciones. Y de hecho, jóvenes de 15 a 20 años que están teniendo relaciones sexuales antes de casarse, pero por lo menos en Estados Unidos, lo que les gusta hacer estadísticas, dice que de esos que han convivido sexualmente y luego se casan, de esos es que está el número más alto de divorcios. ¿Qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a este tema? Dice que los dos serán una sola carne. Haré ayuda idónea para ti. Los dos serán una sola carne, pero los tres o los cuatro, ¿cómo pueden ser una sola carne? No es posible. Y usted lo entiende. En tercer lugar, tercer aspecto de la relación. La relación con Dios hace que la instrucción que demos a los niños perdure. Voy a mencionar una cosa negativa. Yo tuve que tratarla hace alrededor de 60 años o más, donde la escuela dominical estaba dirigida por personas expertas en contar historias, expertas en hacer dibujos, expertas en decirle al niño lo que hizo David con Goliat, pero nunca les presentaron el Evangelio de Cristo a los niños. Y ellos duraron toda la primaria recibiendo en la iglesia Biblia, historias. Cuando va al bachillerato y ya comienza a recibir filosofía, el 99,5% renuncian al Evangelio. ¿Por qué? No porque no tenían información, sino que el maestro de la Biblia no los formó. Se ocupó de darles información de la Biblia, pero no se ocupó de enseñarles cómo ser salvos, cómo tener comunión con Dios, cómo tener comunicación con Él y cómo tener relaciones fructíferas con Él. Pero la pregunta es, si usted ahora está sufriendo viendo a sus hijos corrompidos allá afuera, probando droga y probando sexo, y se da cuenta, hombre, lo que yo le dije ya no le sirvió, lo que yo oré por ellos tampoco sirvió, perdí el año con ellos. Me pregunto y les pregunto, ¿eso es un caso perdido? ¿Cómo no es un caso perdido? Hay una frase muy antigua que dice: árbol que nace torcido, nunca el tronco endereza. Y hay gente que lo cree. Pero esto es un caso perdido, es un caso imposible para Dios. No. No, porque la Biblia dice que Dios nos levanta del polvo y del muladar para sentarnos en un lugar de honor y príncipes, con príncipes. Pablo lo dice en estas palabras, que resucitamos con Cristo y con Él juntamente fuimos ascendidos a lugares celestiales con Cristo. Él no tiene imposibles. Cualquier caso de perdición es posible para Dios levantarlo, pero tiene que el pecador aceptar que está muerto, que está destituido de la gloria de Dios y que Cristo vino para morir en la cruz del Calvario y abrir el espacio para que el que quiere escucharlo y recibirlo, entonces reciba vida eterna. No es imposible el caso tuyo tampoco. La relación con Dios hace que la instrucción perdure. Por favor, díganle a los que están instruyendo niños, mire alto y lejos cuando instruye a un niño.
Papás, mire alto y lejos cuando tú estás frente al niño o la niña corrigiéndole por algún error que cometió. Que los niños cometen errores, dicen mentiras, agarran cosas y dicen, yo no las sé. Ensaya eso. Todo. Que es la actitud de papá y mamá frente a él. Los amas a pesar de eso. O más bien le dice, uy, tan querido, que sean queridos, se roban las cosas y dicen que buenas tienen. Así hay papás y mamás que han corrompido su familia. Mire alto y lejos cuando instruye a un niño, porque en ese niño a lo mejor tiene Dios un profeta, o tiene un apóstol, o tiene el presidente de la nación, o tiene el gobernador del departamento, o tiene el alcalde del municipio. Mire alto y lejos cuando instruye a un niño. No se centre solamente en la información, dedíquese a formarlo, porque es necesario. Céntrese en la formación, no solo en la información. Y este versículo que usted no sabe de memoria, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere ya viejo, hasta enformándose ya, no olvidó lo que de niño recibió de los padres, porque los padres pudieron transmitir la palabra de Dios espiritualmente y no solamente intelectualmente. ¿A qué camino se refiere el proverbista Salomón cuando dice instruye al niño en su camino? ¿Cuál camino? Algunos me han dicho, pues, el camino que el papá tiene. Si el papá es abogado, pues él va a querer que su hijo sea abogado. Y hay casos donde si el niño no quiere ser abogado porque no es la vocación con que fue creado o para la cual fue creado, el papá dice, pues no le pago la universidad si no es abogado. Es un error. ¿Tienes que ser lo que yo soy? No. No. ¿A qué camino se refiere? ¿Al camino que Dios trazó para ti? No. Al camino que Dios trazó para el niño. Y eso quiere decir que papá y mamá tenemos, y soy abuelo y me meto ahí, tenemos que aprender a desarrollar 24 horas al día la comunión con Jesucristo, a tener comunicación con Él y unos con otros, y a tener las relaciones que Dios puede aprobar. De lo contrario, la enseñanza suya no va a permanecer y va a sufrir viendo lo que está mirando hoy en otros padres. Instruye al niño en su camino, en el camino que Dios trazó para ese niño, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios mismo ha venido y ha puesto su palabra, que es absoluta, que es vida, que es verdad, la pone en el corazón de ese niño. Y al corazón de ese niño ningún plan del diablo es capaz de meterse, porque la Biblia dice que no es posible al enemigo colocar sus hazañas en la heredad de los justos. Ahora te pido eso para terminar. No te quedes ahí. ¿Quién me contaría de no? A lo mejor fue el hermano Carlos. Lo veré. O a lo mejor fue el vecino, porque yo lo vi por allá hablando con el pastor. Si esa es la forma de tú pensar, estás engañado. Acepta tu propia realidad. Acepta tu propia esterilidad espiritual y física.
Señor. Sí, Padre, perdóname porque yo me equivoqué y he enseñado mal el hogar. Quería sentir una palabrita. El Señor está aquí. Yo no le consulté qué iba a decir, pero es la palabra que no solamente para usted, sino para el resto. Dice, la mujer sabia. Ay, ¿ustedes la saben? Oh, ¿y la otra qué hace? ¿Y qué más hay? ¿Hogares edificados o hogares para edificar? Acepte su propia realidad, acepte su propia necedad. Dígale, Padre, perdóname. Pero yo quiero comenzar una comunión ahora que no la va a interrumpir nadie y va a haber una comunicación de padre a hijo. Como tu hijo tiene comunión contigo y comunicación son uno, yo soy uno contigo, Señor, y tengo ahora una relación contigo 24 horas al día con todas las cosas que tenga que hacer. Y el Señor se encargará de ahí en adelante en darle la sabiduría y en restaurar tu familia. ¿Puedes hacerlo? Cierre sus ojos y tome la decisión. Él conoce, así que no se engañe. Dios no puede ser engañado, así que no trate de engañarlo. Analice su condición delante de Dios y mire la posición que Dios te ofrece. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Acepte el llamado de Dios en esta mañana y no siga destruyendo la familia, no siga estorbando el fluir de Dios en la congregación. Acepte su realidad, su condición, y venga el Señor a la posición que Él te da. Y de hoy en adelante actúe desde la posición que Dios te da y no desde la condición humana. Esterilidad. Esa puede ser una conclusión en cuanto a su relación con Dios. Eso se tiene resultados. Quizás usted hoy desea que esa relación con Dios hoy sea renovada. Quizás usted no sabe cómo. Quizás usted ha pecado tanto y cree usted que es tan pecador que es imposible volver a tener una relación fructífera, viva, edificante con Dios. Si esa es su condición, si desea profundamente esa relación con Dios, tome un nuevo camino. Levante su mano como abierta, no se levanta. Diga, Señor, yo deseo, yo necesito, definitivamente necesito cambiar mi relación contigo, acercarme, ser uno solo contigo, encaminar mi casa, mi familia, mis hijos, mi hogar, según tu palabra. Levanta tu mano y, Señor, hoy decido seguir tu palabra, obedecerte, desempeñar el rol que me has dado como papá, como mamá, como hijo, como hija.